Hola a todos, continuamos aquí con nuestras clases de nivel 2 y continuamos con el tema de familia que venimos tratando y vamos a mirar la lección 3, página 83 de los libros, para que lo miremos por favor. Y hay un pasaje fundamental en esta historia y creo que es es un pasaje bastante importante acerca del Salmo 127. Cuando nosotros hablamos de una familia espiritual, estamos tratando de definir en un marco legal o en un marco bíblico realmente de lo que estábamos hablando. Hay elementos que son claros en este pasaje y cuando hablamos de una familia espiritual, este capítulo, o el capítulo 127 y junto con el 128, son fundamentales para el desarrollo de la familia. Entonces dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis temprano en la mañana y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Pues, pues que a su amado Dios dará el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hechos. Entonces, realmente es un salmo que toca varios puntos realmente. Primero, no podemos hablar de edificación o una vida espiritual si el Señor no está. No podemos hablar de cuidar, proteger, porque todas las otras cosas en las que podamos hacer como familia, si Dios no está, pues realmente es imposible hacerlo. ¿Qué pasa con todo lo que nosotros hablamos o tocamos los temas como tal? Y es que la familia pide realmente de que haya una conectividad espiritual. Si fuéramos solo a explicar el Salmo, realmente creo que tendríamos muchas riquezas. Y eso realmente demuestra esos principios de familia. Por ejemplo, vamos a mirar los primeros versículos para que entendamos hacia dónde realmente Dios tiene planeado la definición, la construcción de familia. Cuando la primera frase del primer versículo dice, si Jehová no edificare, dice, si los cimientos no están puestos sobre el Señor, si Él no es la roca, la casa, dice edificar la casa, entonces la familia, los hijos, el linaje. Eh, entonces dice la otra frase del versículo, en vano trabajan los edificadores. Podríamos hablar que es inútil, que es falso, que es engañoso, que es ilusorio. Casi que estaríamos a las puertas de la desolación o la destrucción. Si Jehová no guarda la ciudad, o sea, si Él no protege, entonces en vano vela la guardia. O sea, literalmente estaríamos haciendo un esfuerzo perdido. Casi que en la frase que dice, por demás es que os levantéis temprano en la mañana y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, es trabajar, esforzarse, hacer, mantener. Realmente eso no va a servir. Porque dice el versículo siguiente, pues que que a su amado dará Dios el sueño, y he aquí. Entonces, mire, o sea, realmente casi que lo ponen como ejemplo. ¿Qué es lo que pone ejemplo? Uno, la herencia de Jehová, que son los hijos. ¿Por qué? Dice la doble calidad de prosperidad y heredado como reliquia, como familia, patrimonios, bienes, posesión. Realmente ese es el valor como tal. ¿Qué es? Dice, cosa estimo el fruto del vientre, el tema del salario, la compensación, el beneficio, y como saetas, saetas son flechas. En mano, el tema del poder, los medios, la dirección, los costos universitarios, del valiente, o sea, de nosotros, los que nos esforzamos, los que somos guerreros. Así son los hijos habidos en la juventud. En una buena medida nosotros somos responsables de dirigir ¿qué? Los destinos de nuestros hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es el estuche donde se guarda las flechas. Y realmente hacia dónde va, el punto va hacia cómo realmente estamos edificando la casa. Las cosas que para que puedan funcionar correctamente deben de hacerlo de acuerdo a cómo las especifica el fabricante. Y esto es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tratando de innovar o de crear o de hacer
un montón de elementos que realmente no tienen nada que ver con lo que Dios tiene preparado o había diseñado literalmente para el desarrollo de la actividad. Si la familia Dios la diseñó, ¿quién tiene el manual de instrucciones? La Biblia. Si el diseño de la paternidad, o sea, el comportamiento de padre, el comportamiento de la maternidad, el comportamiento de la madre, el comportamiento de los hijos, la diseñó Dios, ¿cómo vamos a poderlo hacerlo sin que Dios esté presente o sin que Dios tenga el control de las cosas? Desde ahí es el fracaso, desde ahí es el error muchas veces. Cuando nosotros actuamos o creamos que lo que estamos haciendo está fuera del contexto de Dios, realmente estaríamos perdiendo la oportunidad de edificar una familia. Casi que estaríamos hablando de que cuando Dios no está es en vano tratar de construir, es en vano tratar de edificarla. Realmente vamos a perder el esfuerzo, el trabajo, vamos a perder todo. Pero cuando nosotros nos conectamos a la fuente, cuando nosotros nos conectamos con Dios, entonces lo que nosotros estamos garantizando es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, o sea, cuáles son los resultados, cuál es la expectativa, realmente qué es lo que Dios tiene pensado en nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros involucramos la palabra de Dios, cuando nosotros nos conectamos a la fe, cuando nosotros conectamos a lo que Dios tiene preparado para nosotros, cada uno de nosotros necesitamos desarrollar estrategias, caminar en la dirección correcta, pero la base es la espiritualidad, la base es la comunión con Dios, la base es la oración, la base es la disciplina que tenemos con Dios. No podemos hablar de soluciones sin que Dios esté, no podemos hablar de recursos sin que Dios esté, no podemos hablar de argumentos sin que Dios esté. Necesitamos de que Dios tenga el control de nuestra vida, que necesita el control de nuestra familia, que nosotros realmente podamos caminar en el propósito y en la dirección. Cada uno de nosotros necesitamos ver y verificar que Dios tiene el control. Cada uno de nosotros necesitamos hacer empalme con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de empalme, estamos hablando de dirección, de comunión, de transmitir ese recurso que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nuestra vida, nuestro propósito, nuestra voluntad hacen que las cosas sean posibles. ¿Qué necesitamos? Vivir espiritualmente, vivir bajo la guianza de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos toda esta parte es, si la familia hoy está en crisis, si la educación, si la formación de los hijos está en todas estas confusiones, realmente no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros como seres humanos que nos apartamos, que nos alejamos, que hicimos otras cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros nos dispersamos, realmente estaríamos haciendo mucho en contra del diseño que Dios tenía preparado para la familia. Entonces, cuando uno mira esa parte, entonces hay unas prioridades que nosotros tenemos que tener. La prioridad realmente es que nosotros seamos espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el Señor nos va a santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿A dónde arranca todo? En el espíritu. Por eso la importancia de una vida espiritual, por eso la importancia de desarrollar, de caminar, de creer, de saber. No podemos caminar erróneamente como lo hemos venido haciendo. Cada uno de nosotros necesitamos estar conectados a la presencia de Dios, conectados a su voluntad, conectados a su propósito. Necesitamos ver cómo Dios hace las cosas a favor de nosotros. Pero para poderlo ver necesitamos que Dios tome el control. Y la única persona que tiene el derecho para entregárselo es usted y soy yo. No hay más. Cuando nosotros conectamos realmente la fuente espiritual, entonces nosotros entendemos cuál es el medio para criar los hijos de nuestra familia. Entonces uno dice, ¿cuál es la idea de Dios en la familia? Uno, nunca fue diseñada para funcionar sin Él, nunca fue diseñada para vivir sin amor. Realmente lo que nosotros necesitamos es que Dios esté, que el amor esté y que Cristo, que es el fundamento, esté cimentado. ¿Para qué? Para que no seamos separados,
para que podamos bendecir nuestra casa, para poder reconocer la bendición y poder activar o habilitar los recursos que Dios nos ha dado, saber de que soy como hombre y las mujeres son responsables de poder levantar, de poder guiar, de poder ayudar. Cada uno de nosotros necesitamos estar conectados a esa fuente. Recordemos que hay que buscar primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios trae un orden a nuestra vida. Entonces, cuando con el orden de Dios, con la dirección de Dios, entonces nosotros realmente entendemos cómo vamos a tener una vida espiritual sana. ¿Por qué se necesita esto? Primero, porque si uno quiere realmente tener éxito en la sociedad, si uno quiere realmente caminar en la dirección, si uno quiere realmente tener resultados positivos, entonces uno necesita sumisión, necesita servicio, necesita unidad, necesita perfeccionamiento, necesita autoridad. Y todos esos elementos solo los genera la familia. Cuando un hijo es rebelde en la casa, ¿qué garantía hay de que no sea rebelde en el trabajo el día que salga a laborar? ¿Qué garantía hay de que no sea rebelde en el colegio o en la universidad? Muchas veces creemos que la universidad, el trabajo, el ejército, yo qué sé, las múltiples tareas van a cambiar las actitudes de nuestros hijos. Realmente cambian cuando nosotros como papás nos conectamos, somos espirituales y llevamos ese reino de Dios a nuestra casa. Lo llevamos en la dirección correcta, lo llevamos en el plan correcto. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros lo diseñamos, cuando nosotros trabajamos en eso, todo lo que nosotros estamos garantizando es que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de la palabra, Dios tiene el control de la necesidad, Dios tiene el control de cada una de las cosas. ¿Qué es lo más importante? Saber de que lo estamos haciendo para Él. Saber de que nosotros estamos conectando con Dios. Porque si no estamos conectando con Él, entonces lo que estamos haciendo va a fracasar. Lo que estamos haciendo va a traer errores, va a traer circunstancias negativas, van a traer grandes consecuencias. Entonces, de la misma manera, nosotros estaríamos garantizando de que Dios tome el control, que Dios haga las cosas, que Dios desarrolle esa vida espiritual en la familia. Cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros estamos conectados, cuando nosotros lo estamos llevando a esa tarea, entonces es mucho más fácil, es mucho más diciente, es mucho más práctico poder levantar una familia y que cada uno de los integrantes cumpla con el rol. ¿Por qué lo entendemos así? Porque ¿cómo se puede ser servicial o cómo podría ser la cadena de eso? Entonces realmente uno necesita varios elementos. Primero, reconocer quién es la cabeza de todo. Dios es la cabeza de todo. Entonces, Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y entonces yo como papá, yo tengo que darle cuentas a la cabeza, o sea, al Padre. ¿Quién me tiene que dar cuentas a mí o quién es el que está en esa línea de gobierno? La mamá y después los hijos e hijas. Pero si en una casa el padre no está, ¿quiénes deben dar cuenta? La madre a Dios y los hijos a su madre. Cuando nosotros creamos esa cadena realmente de autoridad y de servicio, como nos lo presenta la Biblia, lo que nosotros estamos es formando personas que vayan de acuerdo al plan y al propósito de Dios, que vayan en la misma línea, que vayan en el mismo propósito, que vayan en la misma tarea. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Cuando olvidamos esta cadena de mando, entonces nuestros hijos están literalmente viviendo, trabajando, y cuando realmente pasan las cosas, caemos en el error de suponer que nuestros hijos van a tener un buen comportamiento. Ellos lo van a tener si en la casa se dieron principios, se dieron valores, se dieron elementos que generaran esa cadena de mando y esa voluntad, esa manifestación de Dios en lo que estamos haciendo. Muchas veces nosotros obviamos
las tareas que Dios nos da. Y obviar esas tareas tiene consecuencias graves. ¿Por qué? Porque pensamos de que nadie se va a dar cuenta quién no gobierna la casa. Se van a dar cuenta. Van a aparecer quienes realmente eh, pasa y uno dice, venga, ¿y entonces dónde está la autoridad espiritual? La autoridad espiritual se crea en la casa. La autoridad espiritual se forma en la casa. Pero para poder levantarlo, para poder desarrollarlo, necesitamos literalmente que Dios esté ahí. Que Dios genere realmente esa obra de cambio, esa obra de transformación en nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos conectar con Dios. Y para poder conectar, literalmente necesitamos empezar a reconocer esa cadena de mando. Cuando hablamos de sumisión, hay un punto que es muy importante y es que el hijo aprenda a escuchar, que el hijo o papá aprenda a desarrollar la voz de Dios, que el hijo aprenda a conectar con su propósito, con la voluntad. No podemos hablar solamente de una situación de yugo. No, estamos hablando que en nuestra propia libertad nosotros tomamos la decisión de obedecer y de actuar. Que nosotros tomamos la decisión de caminar, de vivir y de saber de que Él es la cabeza y que en casa hay un gobierno y que es un gobierno que está diseñado por la Biblia. La vida espiritual solo genera cambios cuando nosotros permitimos que realmente hayan esas líneas marcadas. Muchas veces hemos escuchado en el cual uno diría, no, es que ya terminé el proceso con mi hijo. La pregunta para nosotros sería, ¿cuándo dejamos de ser papás? ¿Cuándo dejamos de ser mamás? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realmente entendemos esa línea, nosotros seguiremos siendo papás de nuestros hijos hasta el último día que Dios nos preste la vida. Y hasta ese último día nosotros tenemos responsabilidades de poder formar una generación, de poder levantar una generación, de poder hacer la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Pero para poderlo lograr, para poderlo trabajar, entonces nosotros necesitamos realmente saber y entender de que la vida espiritual solo está conectada a través de la fuente. El tema de la autoridad, que es un punto muy importante. Cuando nosotros hablamos de autoridad, nosotros no solamente estamos definiendo la persona quien manda, sino las responsabilidades del mandar. O sea, las responsabilidades de actuar en acorde a esa autoridad que se le ha sido entregada. O sea, realmente no podemos caminar, no podemos actuar, no podemos hacer las cosas como si no hubiese pasado nada. Somos responsables y como somos responsables, también debemos de ser espirituales. Entonces, en la misma manera que esa espiritualidad existe, ese mismo concepto es el que yo debo de manejar en mis relaciones papá, mamá, hijos, porque cuando hay autoridad, entonces estamos hablando de que somos espirituales y reconocemos el gobierno bíblico, estamos actuando en la libertad bíblica y estamos actuando en el diseño bíblico. Entonces, cuando nosotros actuamos en el diseño bíblico, cuando nosotros actuamos en la línea bíblica, entonces nosotros estamos actuando de la dirección correcta, actuando de la mejor manera, desarrollando la tarea, desarrollando el propósito y estamos dándole el valor que la familia pide a través de la Biblia. Realmente nosotros somos las personas que necesitamos darle valor a todo el desarrollo bíblico. Pero ese desarrollo bíblico arranca y comienza en la misma manera que nosotros desarrollamos esta autoridad espiritual que se genera. Y por último, vamos a mirar el tema de la unidad y la complementación. Cuando nosotros hablamos de una familia estructurada en la fe, caminando en fe, teniendo una estructura espiritual, hay un punto que es fundamental y es que no se puede olvidar, es la unidad y la complementación. Cuando hablamos de unidad y complementación es unidad, formo equipo y complementar es que mis actividades complementan las actividades de otros, que mis actividades ayudan a que se desarrolle una vida de fe clara, firme, estable para el desarrollo. Nosotros necesitamos estar
caminando en su propósito, caminando en la voluntad, que nosotros podamos dirigir los pasos, que nosotros podamos caminar en esa dirección, que nosotros podamos edificar, levantar una generación, levantar un pueblo, una casa basada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer, eso nos va a ayudar mucho. Entender esos roles y entenderlo desde el punto de vista espiritual va a ser fundamental. Entonces, cuando yo entiendo mis roles, cuando yo entiendo la capacidad que yo tengo, cuando yo desarrollo una vida espiritual, entonces mis roles y los roles de todos mis de todos los integrantes de mi familia se pueden cumplir. ¿Qué roles tiene el varón? El varón tiene el tema de la visión, la dirección y el liderazgo, la capacidad de ser maestro, el cultivador, protector y proveedor. Mire que son actividades que generan ese tipo de cosas. Después aparece la mujer debe tener estos siguientes roles que son importantísimos. Mejoradora, o sea, como ayuda, reflectora, o sea, en la parte de ser reflexiva, dadora de vida, la consejera, la apoyadora. Mire que mientras que el hombre genera mucho más información afuera para traer dentro de la casa, la mujer tiene que buscar dentro de la casa cómo hacer que las cosas funcionen mejor. ¿Y cuál es la perspectiva de los hijos? Los hijos hay que proveerles identidad, seguridad, pertenencia, desarrollarles el sentido y el propósito, el destino en Dios, amarlos. Entonces mire que cuando hombre y mujer se conectan a la fuente espiritual y se conectan a la responsabilidad que tienen, pueden formar una familia basada en principios bíblicos, basada en la verdad, basada en argumentos serios. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que olvidamos cuáles son los principios que tenemos. Y el perfeccionamiento hace que nosotros realmente estemos conectados. Hay un versículo en la Biblia en la que nos lleva a que los padres tienen que trabajar para hacer de sus hijos un mejor equipo, un mejor grupo. Pero esa responsabilidad existe y se puede dar de la misma manera que nosotros estamos conectados a Dios. No importa cuándo empezamos. Si usted me dice, no, mira, escuché esto muy tarde, mis hijos estaban muy adultos, no es tarde, porque eres papá. No es tarde, eres mamá. No es tarde, eres hijo. Y de la misma manera nosotros podemos desarrollar e interactuar en el plan y en el propósito de Dios. Es la manera de cómo edificar una familia, es la manera de cómo llevar realmente esa mayordomía, esa conectividad espiritual a nuestros hijos. Nuestros hijos realmente, como dice el Salmo 27, son propiedad y son la herencia de Dios a nosotros padres. Pero nosotros necesitamos formar y cuidar esa herencia. Dice que son como las flechas en las manos del valiente. Entonces, mira que nosotros tenemos la oportunidad de enfrentar, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, nosotros tenemos el argumento para hacerlo. Pero para poderlo trabajar, para poderlo guiar, para poderlo establecer, nosotros necesitamos reconocer la línea. Entonces, que somos llamados para edificarlos, que nadie más puede ser padre o madre de nuestros hijos. O sea, nadie me va a reemplazar como papá, nadie va a reemplazar a la mamá como mamá. O dígame usted cómo va a reemplazar sus hijos. No se reemplazan. Son papás, son mamás, son hijos, son irreemplazables. Pero como son irreemplazables, también nosotros tenemos que aportar, generar y trabajar en el desarrollo y en el cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Cada uno de nosotros necesitamos estar conectados y trabajar en la línea de Dios. Y para poder crear todo eso necesitamos dirección espiritual, cuidado emocional y tener todo ese tema como tal. ¿Dónde están las claves de la educación? En Deuteronomio 6. Realmente Deuteronomio 6, del 1 al 9, genera las claves completas para formar una familia espiritual. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6, 9, 10? Donde dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo prescribo, te escribo hoy, las colocarás como un umbral sobre tu cabeza y las repetirás a tus hijos en la mañana, en la tarde, por el camino, al acostarse, para que no se pierdan. Entonces mire que la palabra tiene que estar en nuestro corazón, pero también yo tengo que empezar a repetírsela, 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 repetírsela. Leerla una vez, leerla dos veces, leerla tres veces, leerla cuatro veces, volver a leer la primera, volver a leer la segunda, volver a leer la tercera. Es un trabajo incansable, pero es un trabajo que genera frutos, es un trabajo que da resultados, es un trabajo que cambia las circunstancias. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad edificar una familia espiritual, pero recuerda, solo no se puede. Se necesita a Dios y para poder levantar esa generación, entonces nosotros necesitamos levantarlos en toda la honra que la Biblia pide. La Biblia da las instrucciones, la Biblia da los recursos, la Biblia da cómo hacerlo, pero nosotros necesitamos estar conectados al propósito y a la voluntad, al camino. Porque si estamos conectados al camino correcto, entonces nosotros podemos levantar una familia madura, podemos levantar una familia espiritual, una familia que tiene inteligencia emocional, que puede desarrollar cualquier tipo de actividad. Entonces, cuando nosotros conectamos Deuteronomio 6 y se lo conectamos a nuestra familia, entonces nosotros estaríamos garantizando de que la palabra de Dios puede cumplir su objetivo, que puede levantar esa familia que necesitamos. ¿Qué más necesitamos para levantar una familia de acuerdo al orden bíblico? Cuatro principios claves que están en Proverbios 22:6. Amor, ejemplo, enseñanza y disciplina. Amor, ejemplo, de enseñanza y disciplina. Si no se puede instruir a los hijos con amor, entonces fracasamos. El versículo de Proverbios 22:6 dice lo siguiente. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos esa tarea, cuando nosotros cumplimos con ese perfil, entonces la instrucción va a arrojar resultados positivos. No podemos caer en el error y decir, no, es que es un niño pequeño, no sabemos cuándo va a pasar. No, realmente nosotros necesitamos estar. Porque 1 Corintios 13 dice que nosotros tenemos que formar en amor y el vínculo de amor se vuelve perfecto. Pero el vínculo perfecto da los resultados perfectos. Si nosotros no aplicamos bien el vínculo, no vamos a levantar una familia espiritual, una familia basada en la realidad, basada en una dirección sana. Mateo 5, 14 al 16 nos dice lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Realmente la corrección, a pesar de que se hace dentro de la casa, es un resultado que se ve en el exterior. Es un resultado que genera alegría y que genera frutos. Es un resultado que ayuda, que cambia. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sembrar, trabajar, iluminar a nuestros hijos, traer buen ejemplo, levantarlos, trabajar en esa dirección. Y esa instrucción que nosotros podemos darle, que se llama enseñanza, va a cambiar las circunstancias. Miremos lo que dice Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atentos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Entonces mire que la instrucción es una línea clave y siempre vamos a instruir, siempre vamos a levantar, siempre vamos a trabajar. Hoy, mañana,
pasado mañana, todo. Mire lo que dice el versículo 34 y 35 del mismo proverbio. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Entonces mire que lo que nosotros estaríamos garantizando con la instrucción, con la formación, es realmente eso, formar hijos que estén conectados a la voluntad. ¿Cómo se enseña la Biblia o cómo le enseñamos realmente la palabra a nuestros hijos? O lo hacemos de una manera superficial, dándole los datos completamente, o enseñando información contenida en el texto, pues una explicación, o transmito la vida que yo recibí y se la entrego a mis hijos, transmito verdades, transmito principios espirituales que hacen que nosotros podamos trabajar. Cada uno de nosotros tenemos oportunidades para enseñarles a nuestros hijos y hay dos oportunidades. Uno, cuando ya tenemos un tiempo específico, el devocional de la mañana, el devocional de la noche, un momento de oración en el momento de tomar los alimentos, o cuando pasan las circunstancias X o Y en momentos determinados, cuando hay un pequeño accidente, cuando hay un tropiezo, cuando vemos una acción que pasa en la calle. Todo eso es clave, todo eso es fundamental. Entonces, esa manera de poder levantar una familia espiritual siempre está conectada. Y el tema de disciplina a nuestros hijos es un tema muy importante. La Biblia dice que el que al padre que ama a su hijo lo disciplina. Lo disciplinamos, uno, porque Dios lo dice que los disciplinemos y dos, porque necesitan disciplina. Pero si los dejamos sueltos, perdemos la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Voy a leer lo que dice Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y lo librarás y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Entonces mire que tenemos acá. Si corrijo al niño con vara, no se va a morir, no se va, pero lo estoy librando del infierno, de una muerte, lo estoy librando de algo peligroso. Pero cuando él aprende a hablar la verdad, entonces dice que mis entrañas, o sea, todo mi interior va a tener una alegría. No hay nada más feliz decir cuando le dicen a uno, tu hijo es el mejor del salón, tu hijo hizo el mejor trabajo o tu hijo cumplió con el objetivo. No hay forma de cómo explicarlo. Pero de esa misma manera hace y garantiza que nosotros estemos actuando en el plan y en la dirección de Dios. Necesitamos edificar una familia espiritual, pero la Biblia genera los principios, la Biblia genera los valores. ¿Qué es lo que necesitamos? Tomar la decisión, tomar la palabra, edificar un hogar, edificar una familia que vaya en la dirección y en la línea de Dios. Recuerda desarrollar el taller y estamos en contacto.